Luis, hoy tenemos de invitado a don Javier Hinojosa porque ha hecho una cosa. Ha sacado un libro. ¡Otro! Pero esta vez no de aviación, sino ha venido al mundo del PPC. Es un libro que habla de algoritmos y que vamos a hablar profundamente. Pero hoy, Luis, tenemos que anunciar una cosa. Una cosa que la gente ya hemos dejado pistas, ya hemos dejado como migas de pan. Sí, se me viene una a la cabeza. Pero ahora toca enseñar lo que tenemos el 25 de octubre en Madrid, que ni más ni menos es la cuarta edición del PPC Fest. Lo tenemos todo preparado, ¿no, Luis? Efectivamente, ppcfest.com y ahí veréis, todo preparado. Estamos cocinándolo a fuego lento, pero quien quiera asegurarse su puesto, ya que este año las entradas van a estar limitadas, van a estar bastante limitadas, dejamos la posibilidad de que la gente se pueda organizar cuanto antes, pueda buscar sitio en Madrid, que ya sabemos que octubre suele ser un mes complicado, y por eso vamos a lanzar ya la venta de entradas en formato Early Bird en ppcfest.com. Y como siempre decimos, el FES es un evento diferente y tenéis que verlo como si fuera un evento musical. ¿En qué sentido? En que el cartel de artistas lo iremos anunciando. Esto es como la velada de Ibai. Estamos al mismo nivel los dos. O sea, primero anunciamos que hacemos el evento y después anunciamos los artistas del evento. En este caso, iremos anunciando poco a poco a los artistas que tendremos encima del escenario, pero ya sabéis, si queréis vivir el Fest, ppcfest.com y ya tenéis las entradas a la venta. Pero Luis, el Fest y todo se hace gracias a patrocinadores. Y este capítulo, este podcast, no sería lo que es sin, por ejemplo, tener una web. Como por para ejemplo, poder colgar las notas del programa. Y una web tiene que estar alojada en un hosting y, a ser posible, un hosting de calidad, un hosting de bandera, como por ejemplo Rayola Networks, nuestro patrocinador y el que va a conseguir que vuestra web esté siempre online. Y si tenéis algún proyecto digital más, pues mejor todavía, porque así lo tendréis a buen recaudo. Además, en ppccast.com/Rayola tenéis un descuento en hosting del 20%. Otro patrocinador que tenemos, que es DataFeedWatch, es el culpable que yo diga una de las frases que voy a decir durante el programa, ya os daréis cuenta de la que es, pero es la que me está haciendo cogerle amorcillo al e-commerce. ¿Y por qué eso? Porque me hace que la gestión de los feeds, esas cosas que realmente es donde sacamos jugo, sea ultra fácil, sea muy sencillo. Y aparte de todo, está el soporte que tienen, que es espectacular. Que como yo he dicho, es un soporte de esos por chat que tú dices, voy a hablarle y me van a contestar la desde 1000, que no te dan tiempo ni a tomarte un café, que ya te están ayudando. Por favor, señor, quiero que me ayude, pero quizás no tan rápido. Entonces, esto es DataFeedWatch y es más, si queréis probar DataFeedWatch, os lo podéis ahorrar el 50% los 3 primeros meses, porque gracias al ppccast.com/DataFeedWatch podréis encontrar el descuento. Y nos falta un patrocinador, ¿no, Luis? Uno que cuando iluminas el cielo con una C, te etiquetan. Efectivamente, y estamos hablando ni más ni menos que de don Juan Carlos de Convertiam, alguien que va a estar muy contento cuando salga ya ha salido, cuando la gente compre el libro de don Javier Hinojosa. ¿Por qué? Porque en él se habla de la importancia de las conversiones, de saber cuáles son las conversiones importantes para cada negocio, de la importancia de entregarle esa información a Google para que los algoritmos puedan trabajar por él. Y todo esto no es posible si no lo tienes bien medido, si no lo tienes bien etiquetado. ¿Y quién puede desarrollar esa labor mejor que Juan Carlos de Convertiam? Yo creo que nadie, Albert. El etiquetador es él. O sea, la E de etiquetar es de Juan Carlos. Así que cualquier duda que necesitéis, cualquier ayuda que necesitéis con conversiones, convertiam.com, acabado en M, y ahí tenéis a don Juan Carlos. Y ahora, sin más, os dejamos con el capítulo de hoy. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 242. Los algoritmos. Con el escritor y no informático, Javier Hinojosa. Algún día os explicaremos el porqué de no informático. De momento quedaros con lo de escritor, porque sí, hoy traemos un escritor que ha publicado grandes bestsellers en el mundo de la aviación. No, Luis, tú eres usuario de esos libros, porque tú eras expiloto.
Efectivamente, yo tengo sus 2 obras maestras anteriores y estoy esperando la nueva incorporación, que es el motivo que nos ha traído hoy a abrir nuestras puertas a, por favor, redoble de tambor, don Javier Hinojosa. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, me han llamado muchas cosas, pero que me llamen escritores como jope, da hasta vértigo, ¿eh? Eres escritor. Llevas 3 libros a tus espaldas. Correcto. Como O así, sea, como el que no quiere la cosa. Luis hizo un graffiti y ya se llama grafitero, o sea que... Claro, O sea, a ver, todo vale. Todo con vale. 3 ya eres escritor en serie. Totalmente. Pero bueno, Traemos a Javier porque ha publicado el libro Domina Google Ads, entrena el algoritmo y haz que trabaje para ti, que os dejaremos el enlace a Amazon para poderlo comprar, porque ya se puede comprar, porque yo mismo lo he comprado, entonces ya se puede comprar. Y vamos a hablar justo de eso, vamos a hablar de los algoritmos, pero antes queremos hacer una pequeña introducción sobre esto del libro, porque claro, es tu primer libro, entonces es un libro que tú en la introducción dices que esto no es un libro normal, que es un manual de supervivencia, que no es un libro de recetas. Entonces, ¿qué te motivó a escribir este libro? bueno, a ver, básicamente lo que me motivó a escribir este libro, por un lado, es que agarré la afición a la escritura a través de lo que ya conocéis, de las píldoras aeronáuticas y demás, los 2 libros que publiqué de aviación. Por otro lado, el entusiasmo en el PPC y la obsesión muchas veces por llegar a entender cada vez mejor cómo funcionan los algoritmos. Y por otro lado también la experiencia en la formación, los chicos nuevos, por ejemplo, que llegan a Selectra, a la empresa donde he estado hasta ahora, y esa motivación de cómo explicar a esos chicos que llegan nuevos de una forma muy, muy argumentada, muy fácil, poniendo comparativas, para que entiendan cómo funcionan estas máquinas, estos algoritmos, pues me llevó a decir, oye, ¿por qué no? O sea, esto que explico cada día y es parte de mi rutina, ¿por qué no plasmarlo en un documento para que sea útil para muchas otras personas? Y no como un manual, como tú decías, un manual al uso de, oye, así se monta una campaña, sino, oye, ¿qué hay detrás de estas campañas y cómo funciona en los entresijos de esta maquinita, de esta herramienta? O sea, ¿podemos decir que estamos delante de un libro que sería atemporal? ¿En qué sentido? En el sentido de que, que podremos Vale. aplicar este contenido que tú explicas, porque tú no hablas de una Pimax, te toca este botón y hace esto, que eso se puede actualizar, sino tú hablas desde un punto del mindset. Porque ahí, por ejemplo, tienes un capítulo con mentalidad, de fundamentos, tienes varios capítulos que yo, por lo que entiendo, ya que todavía todo el libro no me lo he leído, entiendo que son capítulos que no caducan, muchos de ellos. Efectivamente. Sí. En cuanto a temporal, sí, porque hablo sobre todo de cómo entender estos algoritmos, cómo aplicarlos y sobre todo, una de las partes que a mí más me gusta y que es como entiendo Google Ads en este caso, es que gran parte de nuestro tiempo tenemos que dedicarlo a entender el negocio, entender en profundidad el negocio y cómo aplicar el conocimiento del negocio en la herramienta, porque no, o sea, tú aprendes a crear una campaña y una estrategia y esa estrategia no es aplicable a todos los negocios, cada negocio es adaptable a Google Ads. Y eso es lo que creo que está detrás del libro, el cómo llegar a entender la herramienta y el algoritmo, entendiendo muy bien tu negocio para hacer un match entre ambos y que hablen ambos. Ahora entraremos más en detalle en esas partes, pero hay otra frase que también quiero destacar del principio, que es filosofía PPC, ni grifos mágicos ni recetas universales. Me moló mucho esta frase. ¿Puedes explicarla más? ¿A qué te refieres con esto? Pues sí, mira, es una frase que yo se lo digo mucho al área comercial, al call center, porque desde el punto de vista comercial, entender Google Ads, bueno, y para el cliente, el área comercial es mi cliente, es complicado llegar a entenderlo. Siempre hablan de, oye, necesitamos más leads, métele monedas a la maquinita, que dé más leads. Sí, total, si esto es meter dinero y me va a dar más leads. Y yo siempre les digo lo mismo, que esto no es un grifo que tú abres, dame más leads, le meto más dinero, abro grifo, meto más leads y, oye, me sobran, cierro. O sea, no es tal así. Entonces es una metáfora, una analogía que uso para explicarles que esto no es cuestión de arte de magia, que esto lleva un trabajo detrás, lleva un seguimiento, el escalar no es meter más dinero y mañana o en cuestión de horas voy a tener más leads, y eso es lo que hay detrás de esa frase. Del libro, y ahora enseguida entramos a hablar sobre todo de algoritmos, hay una parte que me llama la atención que, analizando todas las páginas que tiene cada capítulo, porque al final
el libro tiene 44 capítulos diferentes, hay un capítulo en especial que tiene más del triple que la media de todas las páginas. Sí, soy friki, pero siempre de los libros me pongo eso. Que es el de conversiones. Es el capítulo que más páginas tiene. Y justo creo que es el pie que nos da al algoritmo. Algoritmo y conversiones. ¿Cómo juntamos esto? Pues va muy de la mano. O sea, el algoritmo trabaja en base a conversiones, es el alimento, y al final yo igual. O sea, yo a los chicos cuando llegan les pongo... Yo uso un montón de analogías, de similitudes, y siempre les digo que al final el algoritmo es como un monstruo de las galletas y que las conversiones son las galletas, que si no le da galletas el algoritmo se muere. O hago otra analogía como, oye, el Tamagotchi. El Tamagotchi al final, bueno, los que somos de aquella generación, mascotas virtuales, somos de aquella generación, sabemos que el Tamagotchi, si tú lo tenías cuidadito, limpio, jugabas cuando te lo pedía, lo alimentabas cuando te lo pedía y lo tenías bien controladito, pues al final el bicho crecía sano y era bonito, y si no, se lo descuidabas, pues se iba por los derroteros y acababas reseteándolo. Pues igual les digo, oye, si tú tienes al algoritmo, a tu Tamagotchi, porque es un ente vivo, trato de explicárselo así, lo tienes bien cuidadito, negativizas, tienes controlada que lo alimentas con las conversiones y todo va fino, el algoritmo, que es lo que hay detrás de la campaña, va a crecer sano, va a crecer fino, y si no, vas a tener que terminar pues matando la campaña y reseteándola para iniciar ese aprendizaje. Bueno, estaba esperando si Luis quería meter algo. No, tranquilo. Vamos a seguir monopolizando. Yo entro cuando... Vale. Vale, pues vamos a entrar un poco ya en el tema principal del libro. Dentro de hablas... O sea, no os penséis que es un... Y aquí, corrígeme, Javier. No os penséis que es un libro solo full algoritmo. Es cierto que tiene una parte muy importante sobre el algoritmo, pero hay una gran parte del libro que son las consecuencias del algoritmo y cómo mejorar todos esos resultados. Entonces, vayamos a la principal parte del algoritmo. Para alguien que se está iniciando en Google, tú has dicho esto del Comecocos, has dicho esto del Tamagotchi, pero ¿qué debe tener presente a la hora de trabajar? Y creo que vale para Google, para Meta y para otras. ¿Qué tiene que tener en cuenta cuando se tiene que enfrentar al algoritmo? ¿Cuáles, dijéramos, las cosas que tiene que tener claras para, como has dicho tú, hacer crecer bien ese algoritmo? Pues las cosas que tiene que tener claras fundamentalmente es lo que hemos hablado antes, el tema de en base a qué trabaja, en base a las conversiones, qué es lo que le alimenta, de lo que se nutre. ¿Por qué? Tiene que tener volumen de esas conversiones, o al menos conversiones, para poder sacar patrones, porque al final el algoritmo hay que entenderlo como una máquina que trabaja en base a patrones de comportamiento, en base a los datos que tú vas alimentándole. Entonces, por un lado eso, por otro lado, tiene que tener en cuenta que tiene que tener paciencia y confianza. Yo es algo que le digo siempre cuando empezamos con campaña o con chicos nuevos o con el call center también, el área comercial, es, oye, esto es trabajo en equipo y confianza. Es decir, hay que darle tiempo, que el algoritmo aprenda, que vaya creciendo, que vaya haciéndose, si lo tratas bien, como os he dicho antes, se vaya haciendo una bola. Cada vez vaya aprendiendo mejor y va a ir creciendo. Y sobre todo es también el no ponerse nervioso y no sobrereaccionar, porque hay que saber que el algoritmo pues, es un ente vivo y va a ir aprendiendo, va a tener momentos en los que va a trabajar muy bien porque va a estar trabajando en base a un algoritmo que es más conservador, y momentos en los que va a salir a explorar, va a comportarse un poco más errático porque está probando, y hay que darle esa confianza. No podemos esperar que siempre ese algoritmo se comporte establemente como queremos, en base a, oye, hay factores externos a nosotros que no controlamos a priori, como condiciones de contorno, mercado, competencia, y que tenemos que ir vigilando y entendiendo, porque el algoritmo al final te habla, en base a los datos, de cómo ir interpretando esos datos y acomodándolo también a lo que va consiguiendo. Es decir, en el libro también hablo de cómo actuar, cómo reaccionar en ciertos casos, en ciertas situaciones, tanto provocadas por ti, pues hayan roto las conversiones, el tracking, o influidas, como decía, por condicionantes externos. Cómo acomodarlo para que no se te muera, para que siga su curso, incluso, oye, sabiendo que vas a tener conversiones un poco más caras, pero sacrificar ese lado para que ese algoritmo no muera, esa campaña no muera. ¿En qué momento, Javi, empiezas a confiar en el algoritmo? O
sea, quiero decir, por ejemplo, recomendación de Google estándar. Oye, al menos 2 conversiones al día durante un mes para que se considere. O sea, esta recomendación juraría que es la de Google. ¿Tú la sigues? ¿Crees que puede haber otra? Bueno, es que también las recomendaciones de Google las pongo siempre en entredicho y en... No, yo 100%, pero quiero saber tu opinión. A ver, mi opinión es, ¿sabes? Al final es que siempre es la misma, depende. O sea, depende qué negocio, depende qué tipo de campaña, depende qué intención. Entonces, a mí es verdad que he trabajado siempre con campañas de mucho volumen de conversiones y entonces es verdad que es cierto que automáticamente en cuanto tienes 20 conversiones y con un montón de datos que tiene las cuentas, funciona muy bien. Con cuentas más pequeñas, con menos volumen de datos, ¿en qué momento empiezo a confiar? Pues en el momento en que tengo un cierto volumen de conversiones mínimo, que para mí pueden ser 20 o 30 conversiones, puede ser suficiente, pero yo lo que hago generalmente es, oye, pues migro a cierta estrategia y si veo que es... Ahí te va a ir dando señales el algoritmo, te va a ir dando alertas o intuiciones. Oye, si veo que la performance de la campaña se vuelve rara, porque eso ya lo vas oliendo, se vuelve en cuanto a datos, en cuanto a CPC disparados, pues entonces, oye, pues doy marcha atrás de nuevo para volver al modo manual, por así decirlo, y seguir acumulando conversiones o sigo tal y como he migrado a campañas más automáticas. Una de las cosas que digo es que una estrategia, o sea, cuando tú lanzas una estrategia, no, esta va madurando en el tiempo. O sea, no significa que tú lances a CPC y vayas a mantenerte siempre en CPC o que migres a maximizar conversiones y te mantengas maximizar conversiones por siempre. Si llega una época en la que lamentablemente tengas menos conversiones, pues oye, igual tienes que dar un paso atrás nuevamente para volver a esa estrategia más manual. O sea, al final tú y yo, No. de aviones, yo igual, lo explico también como el pilot flying y el Ya pilot empezamos. monitoring. Tienes que estar pendiente porque si falla el piloto automático tienes que entrar en acción para... Pero tienes que estar siempre, o sea, eso de lanzar y olvidar, no. Estoy 100% de acuerdo. Al final yo creo que tienes que ir, aparte del clásico depende, de que depende de muchas cosas, para mí prioritariamente depende de la calidad de la conversión que le estemos entregando a Google, porque muchas veces hablamos como que si siempre tenemos la situación ideal de estarle dando la conversión buena y a veces no es tan difícil darle la buena. Entonces, claro, si tú estás hablando de conversiones, pues esa intuición, yo creo mucho que hay que confiar en esa intuición, sabiendo que nos podemos equivocar y cuando ya esté la prueba de que nos hemos equivocado, pues damos marcha atrás. Pero creo que tiene que haber ese momento de intuición de decir, oye, por el volumen de conversiones, la calidad que creo que tengo, creo que es el momento de pasar, ¿no? Entonces, por eso digo que me pasa parecido que cuando hablo de esto siempre digo, esto es lo que dice Google, está bien tenerlo como referencia, pero va a depender de muchos factores y, como te digo, principalmente, yo, bajo mi punto de vista, la calidad de la conversión. Porque muchas veces hablamos de conversiones, no estamos a veces en la situación idílica de estar siempre midiendo la que tiene un valor real para el negocio. Totalmente, que es una de las cosas también que comento, que el tema de la calidad del lead y cómo ir mejorándolo, cómo ir dándole mayor calidad y cómo ir migrando hacia ese lead de mayor calidad. Que no todo vale, por así decirlo. No todo del todo. Ese punto es importante. Cuéntame más de cómo hacer esta migración de, oye, estoy consiguiendo leads y el cliente te dice, oye, ya, pero necesito mayor calidad. ¿Qué ajustes o lo tocas en el libro, el cómo hacer este trasvase? De decir, vale, ya estoy como en una fase que estoy recibiendo leads, pero ahora lo que necesito es subir la calidad, incluso teniendo que, obviamente habrá que pagar un precio. Quiero decir, no todo, ojalá, a veces es ideal y se puede subir la cantidad y se puede trabajar también la calidad, pero generalmente no suele ir así. Pues mira, sí, uno de los puntos que toca es precisamente la mejora del lead, de la calidad del lead, es el lead scoring, precisamente, pero no es el lead scoring como se entiende en cuanto a puntos del funnel. Oye, visita, añadir a carrito, el compra, no, sino en cuanto a la tipología del lead y qué valor darle en base a su tasa de conversión y el valor medio del ticket. Es decir, darle un peso al lead. Yo te digo, oye, es verdad que tengo, imagínate, un 30% de los leads son de WhatsApp y un 60% son de llamada, pero resulta que la llamada me convierte mucho pero con poco valor, pues le doy menos peso. Y al WhatsApp, que me convierte poco pero con un gran ticket, pues le doy más peso para que el algoritmo le dé mayor valor, aunque tenga poco volumen, pero le dé mayor valor
a ese WhatsApp. Y en la parte comercial, pues igual, le doy mayor prioridad de entrada a ese lead porque sé que me va a convertir mejor con mayor valor de ticket. Qué guay. Antes Y esto, sí, por favor. Perdón, no, y digo... No, el escritor habla, el escritor va primero siempre. No, por favor. Una de las cosas que cuento es que esto es lo mismo, o sea, que esto va madurando en el tiempo, que lo que hoy día convierte muy bien, el call center mañana o el área comercial aprende a convertir mucho mejor otra tipología de lead y tienes que ir migrando esos pesos, como ya sabéis, tienes que ir dándole y el algoritmo va a ir adaptándose al ir cambiándole esos pesos y tenemos que ser conscientes que en esos cambios igual hay fluctuaciones y no vas a tener, pero en pro de la mejora futura. Una cosa que quería comentarte que has dicho antes es sobre el tema del algoritmo, la fase exploradora, porque muchas veces yo creo que se confunde la fase exploradora con que está yendo mal. Porque claro, en la fase exploradora muchas veces tenemos peores resultados. Entonces, 1, ¿en qué momento debemos darnos cuenta que está en fase exploradora? 2, ¿en qué momento esa fase exploradora pasa a ser una fase de mierda? Y 3, ¿cómo podemos decirle al algoritmo, oye algoritmo, deja de explorar y vuélvete a la realidad? Vale, ¿en qué momento? Bueno, como tú decías, tenemos la fase, tenemos el algoritmo, porque al final yo, como lo entiendo, es que son dos algoritmos independientes, uno conservador y otro algoritmo discovery, explorador. Y como me gusta a mí entenderlo, es como ese ejército que asegura, el algoritmo conservador es ese ejército que asegura zonas, asegura territorios ya conquistados, y el explorador es ese caballo, el Age of Empires, ¿os acordáis de aquel juego de... Age of Empires. How do you dirty son? Yo todavía juego. Todavía, un juegazo. Yo no juego ya, ¿eh? Yo jugaba en mi época. Yo sí, si alguien quiere hacer uno online, que me avise. Podemos organizarlo y vuelvo a ello. Y el algoritmo explorador yo lo entiendo como el caballo que va abriendo el mapa. Oye, tú si no lanzas ese algoritmo explorador a abrir mapa, ese caballo explorador a abrir mapa, nunca vas a saber que hay más allá de tus fronteras y de tu espacio que ya tienes conquistado. Entonces, es necesario, a sabiendas que va a haber una época en la que oye, pues pierdas soldados, por así decirlo, pero a cambio de ir avanzando esa línea de frente. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que está actuando? Básicamente, al inicio de una campaña, sabes que los datos van a ser erráticos porque está ese algoritmo explorando y descubriendo términos, dónde están las conversiones, qué patrones, sacando datos. A más datos acumulas al principio, ese algoritmo explorador va a ir retirándose y va a ir entrando el conservador para asegurar ese territorio ya conquistado, y una vez que estabilicen tu objetivo, ya va a quedarse como mucho más controladito. ¿Qué ocurre? Que, lo explico también, que ante subidas muy tochas de presupuesto, ahí va a entrar el algoritmo explorador, porque al final también lo explico un poco como ese cazador que si le das una caja de balas y sale al campo y la gasta, ok, pero si le das 3 cajas, gasta una y se ahorra 2, el día que tenga 30 cajas de ahorro, va a salir con la metralleta, va a salir a cascoporro, a intentar matar al cervatillo pobrecito que está... Lo que hablamos muchas veces del ROAS, de tú estar en un ROAS, un objetivo de 1, 1,5, o sea, darle un objetivo de ROAS de 1,5 y tú estás teniendo resultados medios de 3. Que claro, como tú no lo apretas, el algoritmo dice, coño, pues voy de sobra, empiezo a hacer lo que me dé la gana. Exacto, y esto por otro lado, o sea, yo creo que es malo, porque al final empiezas a tener datos muy erráticos, y nos pasó hace poquito que el CPA objetivo, imagínate, era de 18 y el CPA real era de 10. Y la persona encargada me decía, tío, es que tengo semanas en las que tengo un CPA de 10 y otras semanas que lo tengo de 30. Claro. Esto es una locura. Claro. Yo le explicaba, digo, porque estás dándole una semana con muy buenos datos, muy bajo coste de conversión, se está guardando el dinerito, se está guardando esas balas y la semana siguiente sale con todo. El algoritmo explorador sale con todo a buscar y pegamos balazos para donde sea. Entonces lo que hay que ir haciendo es ajustando ese CPA objetivo a la realidad. Yo aquí, Blanca, la cara es youtuber, pero Blanca, me hizo ver esto de una forma que me dijo, para controlar el presupuesto, depende de situaciones, pero utilizo el ROAS. Le aprieto mucho para caparlo, para que no tenga dónde explorar. Entonces, contra más lo capo, más controlo ese budget. Y si quiero subir el budget, le subo un poquito, o sea, al revés, o sea, en el ROAS es al revés. Sí. Pero le
menor ROAS le doy más campo, mayor ROAS le doy menos campo para esto y controlar el budget. Y es una práctica que yo he ido haciendo en diferentes clientes y me está yendo muy bien justo por eso. Porque limitado por budget Eso es. y yendo sobrado de ROAS no tiene sentido. Eso es. Yo con ROAS es igual, pero con CPA lo mismo. Básicamente, Correcto, cuando pues está limitada por budget, sí, oye, pues no tengo más presupuesto para subirte. correcto. Te voy a exigir más, te voy a exigir un CPA más o un ROAS más Agresivo. agresivo. Sí, en CPA le pedirías un CPA más bajo, en ROAS le pedirías un ROAS más alto. Sí, sí. Exacto, para exigirte que no vaya, digamos, con todos los perros y saques CPA. Que no quiero gastar, claro, que no quiero gastar, que si no ves que hay indicios, no vayas para allá. Exacto, eso es. También hay formas de controlar este algoritmo explorador que, oye, si tú tienes un CPA o un ROAS fijo y no quieres estar tocando ROAS y estás vigilando las campañas, oye, si sabes que has tenido una semana muy, muy, muy buena, intuyes ya que la semana siguiente va a salir el explorador. ¿Y cómo lo intuyes? Pues porque los CPA se te van a disparar, va a empezar a gastar mucho más. Entonces, ante esto puedes anticiparte y meterle una estrategia de cartera con CPC máximo y ahí le cortas la rienda a ese explorador. Lo dejas que salga, pero de manera controlada, es decir, limitándolo. Oye, no te voy a cortar las alas, pero te voy a poner vallas al campo para que no salgas con todo lo gordo. Esta estrategia no tanta gente la sabe, ¿eh? Lo de estrategia de puja de cartera para tener CPAs limitados por CPCs es muy buena esta. Es que, de hecho, a mí me parece muy importante porque incluso si todo va bien, si tú tienes una estrategia CPA o ROAS que todo va bien, una práctica que hago yo es descargarme los últimos 90 días, digamos. Imagínate que tengas datos suficientes, extraigo el informe de términos de búsqueda, ordeno por CPCs y ahora empiezo a hacer el juego de, oye, si yo cortara por CPC a, imagínate, 4 euros, resulta que muchas veces te das cuenta que de 4 euros para arriba te ahorras un 20% del presupuesto y te estás quitando un 3% de las conversiones. Y dices, joder, pues esto, 3% de las conversiones no me supone nada, pero me estoy quitando un 20% de presupuesto. Sí, sí. Te quitas esos CPCs tan altos y fuera. Después, hemos hablado mucho de cómo afecta las conversiones al algoritmo, pero ¿crees que hay otras métricas como CTRs y cosas así que también afectan al algoritmo y que no son tan claras? Pienso que sí, totalmente. Las conversiones es una de ellas, pero el CTR pienso que es la primera que tiene en cuenta siempre Google. Es que al final Google se nutre de clics, de la pasta. Y entonces hay veces que, y esto he hecho algunas pruebas, al final es verdad que en el negocio que estoy, un negocio de mucho volumen y al final no importa tanto. Pero en negocios de menos volumen, es verdad que darle una libertad excesiva al algoritmo en cuanto a títulos, en cuanto a RSA, los anuncios, va a hacer que tengas un CTR mucho más alto, te atraiga más clics porque te da mejor posición el tener buenos anuncios, pero eso igual no se refleja después en las conversiones. Y no solamente en las conversiones de primer nivel, los leads, sino en las conversiones de venta. Entonces hay que tener, o sea, para mí no solamente son las conversiones, como bien dices, sino hay que tener en cuenta ese funnel, por así decirlo, el punto primero de CTR y las conversiones. Y para eso hablamos de esa métrica que no sé si es Luis o tú la que os gusta, que es el CPI. Es buenísima esa. La conversión por impresión, para poder Conversión entender cuál entre es la impresión, performance. sí. Eso es. Para poder entender cómo es la performance global, no solamente teniendo en cuenta las conversiones, sino también cómo es la performance de ese anuncio. Claro, de lo clics. que hace esta métrica es una métrica muy simple. Yo la empecé a utilizar cuando hacía mucho display. Era, al final, no es tener un buen CTR o es tener un buen conversion rate. Es tener un equilibrio suficiente que le permita a Google no fliparse a la hora de enseñar demasiado tu anuncio porque tú vas a perder pasta, pero no enseñarlo demasiado poco porque aunque a ti te convierta muy bien un anuncio, si no tiene tráfico no sirve para nada. Eso pasa muchas veces cuando testeamos anuncios pineados. Si tú anuncias, muchas veces anuncios pineados no te cogen tráfico y sí, tú puedes tener mejor CTR, mejor conversion rate, mejor ROAS, lo que tú quieras. Que si Google no le da volumen, no le da volumen. Punto. Entonces, es toda base de ir jugando con equilibrios, porque Google muchas veces te da estas señales. O sea, yo sí que pienso que tú lo dices muy bien.
que al final el algoritmo, cuando tú lo trabajas bien, el algoritmo propio te va hablando y te va diciendo, oye, por aquí no, por aquí esto no me está gustando, por aquí me estás dando libertad, por aquí no me estás dando libertad. Pero es mucho entender la cuenta. O sea, y que cada cuenta es una forma del algoritmo y cada cuenta funciona de una forma. Entonces, es ir entendiendo esto. Pero otra cosa que te quería introducir es que estamos hablando mucho del algoritmo de Google, pero hay que decir que aquí Google sí que nos da herramientas para nosotros dominar mejor el algoritmo, como pueden ser exclusiones, temporalidades. Habla un poquito de esto. O sea, ¿qué herramientas tenemos para, aparte de las conversiones, de alimentarle bien, si pasa algo, poder no resetear, pero sí como hacerle un rollo Men in Black, un borrado temporal? De hecho, es lo que yo siempre explico como Men in Black. Oye, hazle el Men in Black a la cuenta. Sí, te da herramientas para entender el algoritmo y para incluso eso, corregir malos comportamientos que haya tenido. Una de las herramientas que yo uso para entender el comportamiento del algoritmo es en la parte de medición de objetivos, es la ventana de conversión. Te dice cuántas interacciones hacen falta para llegar a convertir. O sea, creo que recordar que era menos de un día y más de 2 días. Así te das cuenta de cuánto es la ventana en cuanto a interacciones y también en cuanto a días. Y luego la ruta de conversión para saber, oye, qué campaña es la que te está actuando sobre otra. Porque una de las cosas que ahora ya con el tema del basado en datos, ahora sí ya se distribuyen las conversiones según Google considera. Pero hay que entender también que en una estrategia amplia podemos tener campañas, yo lo explico también así, es como, oye, tienes campañas que son delanteras y campañas que son centrocampistas. Si tú matas a centrocampistas porque no funcionan bien, las delanteras se quedan sin marcar goles. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Eso por un lado. Y luego también en cuanto a cuando has cometido un error o has dejado de hacer seguimiento de conversiones o tenemos por un lado la exclusión de datos, como bien decías tú, el Men in Black. Oye, hazla olvidar, que hay que saber además que hay que tener en cuenta cuándo se produjo el error, porque hay veces que decimos, oye, se produjo el error hace 2 días, quito estos 2 últimos días, pero según tu ventana de conversión, deberías quitar más días porque esas conversiones se van a atribuir más hacia el pasado. Entonces tendrías que aumentar esa exclusión. Y que hay que saber que mientras más días le quites, más días le estás quitando aprendizaje al algoritmo, que es un ente vivo, como decimos, y pues bueno, pues puede ser que el comportamiento de días posteriores sea un poquito más inestable, más raro. Y hay que saberlo, oye, estoy haciendo olvidar, pues va a ser un poco más raro. Y luego, cómo salvar esa campaña que ha actuado mal durante unos días es, pues mira, nos ha pasado hace poquito también a nosotros ha habido un problema con las conversiones, pues sé que la realidad es que el CPA real en este caso es menor que el CPA que está registrando Google, pues yo le subo el objetivo para darle un poco de aire fresco, de flexibilidad, a sabiendas que me va a costar un par de días las conversiones un poquito más caras y luego yo le voy ajustando nuevamente el CPA. Es decir, darle un poco de rienda suelta para que él pueda jugar en base a la realidad que él conoce. Sí, para Y que luego, tenga... para que tenga vidilla, le das un poco de aire, un poco de vida. Oxígeno, un balón de oxígeno, le subes el CPA o le bajas el ROAS para que tenga un poquito de oxígeno. Y luego tienes la herramienta de, si eres capaz de haber controlado esas conversiones a través del G-Clip, por ejemplo, pues, oye, pues le puedes subir como conversiones offline y realimentar la campaña para que vuelva a tener esos datos. Las conversiones offline, la única pena es los 90 días solo de margen que tenemos. Sí, pero si en 90 días no te das cuenta que... No, pero no tanto eso, sino hay veces que hay negocios que, pues, que no se enteran que se ha roto de la conversión offline. O sea, es que yo me he encontrado Sí, de pero todo. es que eso es fundamental porque, mira, por ejemplo, si notas, o sea, para mí el tema de las conversiones es que tienes que estar todos los días mirándolo. Y una de las cosas que yo hago es ponerme triggers, alertas. Oye, si yo sé que todos los días mi coste medio de conversión es 30, un día que falla, el coste de conversión se me va a ir a 200. Pues me pongo un disparador a 200, que me mande un correo y me avise de que algo raro ha pasado porque me tengo que dar cuenta. Yo no sé si no te engaño, creo que es Rafa, que lo conoceréis porque actúa mucho en el... No actúa en teatros, o sea, participa mucho en el grupo de Telegram. Creo que una vez enseñó él que tenía montado un Locker Studio de los hits de las conversiones y que lo miraba cada día justo por esto, que le dices tú, porque no puede... no podemos estar sin ello. Pero has mencionado una cosa que es la ventana de atribución.
Y para mí, cuando configuramos conversiones, es uno de los grandes olvidados. El otro día lo discutíamos en el Plus. ¿Tú eres de tocar las ventanas de atribución? ¿La dejas de 30 días? ¿La sueles ajustar? ¿Qué sueles hacer aquí? Yo sí de tocarlo y como dice Miriam, la compañera, la amiga, yo soy el pesado de la ventana de conversión de la tío. atribución, porque cada vez que hay la posibilidad de preguntarle a Google cómo se hace, lo hago. La realidad es que aquí hay disparidad de opiniones. La mía, personal, y como creo que funciona, es que hay que ajustar la ventana de conversiones, a esa configuración dentro de la conversión, a tu realidad. Es decir, si tu ventana de conversiones, por ejemplo, ¿qué te digo? En el negocio donde llevo yo, la venta se produce en máximo 5 días. ¿Para qué le voy a dar 30 días? Porque el algoritmo va a estar 30 días esperando conversiones, se va a volver mucho más lento. Y si le doy muy poco, o sea, si le doy muy poco, si le ajusto a esos 5 días, va a ser más reactivo, va a ser más ágil. Va a saber lo que está pasando para reaccionar rápidamente a esos ajustes. Si le doy mucho plazo, muy amplio, va a estar esperando a cerrar el periodo de facturación, por así decirlo, durante muchos días. Va a ser mucho más lento. Es mi punto de vista, pero ya te digo, hay quien opina que hay que darle mucho más tiempo por si llega a caer alguna conversión. Yo creo que al final este va a ser como un papel fundamental del media buyer en los próximos años. El ser esta parte estratégica del negocio, que como me comentas, Javi, que entienda que si tú la conversión la haces en 5 días, que no tienes que darle 30. Pues esto va a marcar la diferencia entre un junior y un pro. El que tiene esta información sabe preguntarse al cliente y sabe buscarla con él en el caso que haga falta y poder aplicarla. Para mí sí, ¿sabes? Porque, por eso mismo, porque el algoritmo va a tener datos más frescos y va a saber si esta última semana fue muy buena, va a saber que la siguiente semana puede ser más agresivo. Si no le cierras ese periodo de facturación, por así decirlo, va a seguir pensando que la semana es una semana como otra cualquiera y va a seguir con su estándar, pujando igual que estaba pujando. Ahora quiero leer una parte del libro que me ha encantado. Que tienes una parte que es la parte final de los mandamientos. Y yo te voy a nombrar 3 mandamientos que a mí me han gustado. El primero es: no te obsesionarás con la primera posición. Háblame de él. Te hablo de él. Hay quien piensa que el salir más arriba, lógicamente, te va a dar mejores resultados. En cuanto a CTRs. Va muy relacionado. Mejor posición, más CTR. Pero tampoco hay que obsesionarse porque al final estás dando la libertad al algoritmo de que él sea responsable de mostrarte más arriba o más abajo. O sea, lógicamente, según la búsqueda, según el usuario, según el patrón, hay personas pues que por comportamiento, oye, hacen scroll y directamente se van a clicar más abajo. De hecho, había por ahí un artículo que decía que tenían mejores resultados posiciones intermedias que primeras posiciones. No recuerdo cuál era, pero por ahí anda. Entonces no hay que obsesionarse con la primera posición, simplemente hay que obsesionarse, bajo mi punto de vista, con los resultados en sí de la campaña. Que te saquen cuarta, en segunda, en primera. Mira, o sea, yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a trabajar con un tipo de campañas que rara vez tenemos primeras posiciones por tema de marcas. Las marcas salen primeras casi siempre. Porque también el comportamiento del usuario ha cambiado mucho en los últimos años y antes quizás sí que el usuario se quedaba con lo primero que encontraba y ahora compara muchísimo. Y eso lo vimos en un capítulo, Albert, que hicimos de un estudio, no recuerdo de cuál era, y era una de las cosas de las que hablaba, que a partir de la pandemia se sofisticó mucho el comportamiento del comprador. Y es cierto que hace, igual te hablo de 7, 8 años, como que se le daba muchísima importancia y sí que creo que tenía más importancia en ese momento y ahora ya pues lo que tú dices, Javi. Yo aparte cuando hablo en la primera fase de investigación y me gusta siempre hacer el ejercicio de hacer una búsqueda y explicar cómo también muchas veces pasa que quizás los que están por encima nuestros no son competidores reales. Porque muchas veces tú buscas algo y quizás te aparece un comparador y quien te esté buscando tu servicio muchas veces no va a acabar convirtiendo en un comparador porque ya sabe lo que... No sé si me explico. Entonces también muchas veces aparecer el segundo o el tercero es hasta mejor porque así está gastando presupuesto de la competencia. Pero, Sí. perdón, acaba Luis. No está... Que es una métrica que para mí es muy importante porque influye mucho en otras métricas. Por ejemplo, una métrica muy influida por esta primera posición es el CTR. Porque
tú puedes ver y decir, porque nos ha pasado con un cliente. Yo miraba y digo, tengo literalmente el mismo anuncio. Mi CTR está a la mitad de lo que estaba. O sea, ¿qué está pasando? Y es que nos dábamos cuenta que habíamos perdido esa primera posición. O sea, cuidado porque ahora ya no podemos decir primera posición. Porque antes era primera posición, ahora creo que es, creo Top. no, es Absoluto. absoluto top, que significa que está por encima del orgánico. No Pero no que sea lo primero. Sí. Claro. Entonces, no creo que sea lo primero en el explorador, porque te puede salir Gemini o te puede salir lo que sea. Pero la cosa es que que para mí es una métrica que influye. Tenemos que tenerla en cuenta, pero es lo que habéis dicho vosotros. No tiene por qué ser el mandamiento, como tú bien decías. Pero te voy a leer otro mandamiento, el sexto. Este lo he dicho 1000 veces. No tocarás las campañas como si no hubiera un mañana. Exacto. Esto es fundamental. Para mí, hay que dejar las campañas tranquilas. Es decir, no puedes andar tocando las campañas constantemente de manera impulsiva y para nada en base a resultados de días anteriores, de un día anterior, por ejemplo. Y esto es algo, por ejemplo, que en donde estoy, lo digo mucho porque al final los chicos cuando empiezan a trabajar muy de la mano con el call center o con el área comercial se pone nerviosa si en un momento dado no tiene leads, y te empuja a que tomes acciones porque tienes que hacer algo, porque no tenemos lead. Y yo siempre le digo, tranquilo, déjalo, está aprendiendo. Si un día, el día anterior ha sido muy, 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 muy bueno, puede ser que el día siguiente salga el algoritmo al explorador a descubrir y que sea un poquito peor. Claro, aquí hay que jugar con estrategias paralelas. Cuando esa campaña con ese algoritmo sale y va un poquito peor, oye, tengo otra paralela que te traiga ese volumen que te está faltando, que compense. Pero al final hay que evitar estar tocando constantemente porque cada vez que tocas es como iniciar, depende del cambio, lógicamente, pero es como iniciar una nueva fase de aprendizaje. Sí. Entonces hay que evitar el tocar. De hecho, dentro de mi equipo tengo un chico que es casi, ¿cómo se dice? Un inquieto, por decirlo así, ¿no? Y uno de los trabajos que más me ha costado es el hacerle saber que tiene que tener paciencia, que no hace falta estar constantemente mareando la perdi, por así decirlo. Y una frase que le decía mucho a mi equipo era, no te pagamos por tocar, te pagamos por los resultados. O sea, tocar más no significa que eres mejor. Totalmente. Y el último mandamiento, pues no quiero hacer spoiler de todos, el séptimo, no venerarás el clic barato, sino el cliente rentable. Efectivamente. Mira, es otra de las cosas. Hay veces que hablamos de, oye, vamos a lanzar una campaña, vamos a limitar a maximizar. Ahora, para Pero al final te das cuenta que la calidad de ese tráfico, de ese clic barato, no se refiere a resultados de rentabilidad o de ventas. Para mí, me da igual tener un lead muy caro, que al final la calidad es buena, que llega a convertir en venta. Entonces, una de las cosas que por tanto, no es como límite de L a me da igual. O sea, ¿qué más te da? Coste del es luego, para nosotros, una de las cosas, para mí, el tema de la rentabilidad es importante. Si tienes la misma rentabilidad en una campaña donde te cuesta el lead 20 euros que en otra donde te cuesta 5, fíjate en la rentabilidad. Fíjate en lo que te cuesta. Si al final el lead es más convertible por parte del área comercial, oye, adelante. Por eso, para mí, no solamente del CPL, sino para mí es una mezcla el ticket medio y la rentabilidad de esa o la tasa de conversión de ese lead. Y por eso últimamente los e-commerce me empiezan a gustar más que los leads. Porque en el e-commerce ver la rentabilidad es más fácil que en la generación de leads. Porque en el e-commerce la tienes allí en el momento. En los leads, si normalmente las empresas grandes tienen automatizados subir las conversiones, G-Click, todo el rollo. Clientes pequeños, allí tienes que trabajar muchos con ellos de, oye, Sí. vamos a hacer este Excel. Yo, por ejemplo, con un cliente, tú en Google puedes sacar a qué hora más o menos fue la conversión. Tú más o menos lo puedes sacar. Entonces, yo tengo un archivo montado con él de oye, tal día, tal hora, tuviste conversión. Tal día, tal hora, tuviste conversión. ¿Cómo fue esta conversión? Pero en sí esa información, si no tienes montado un G-Click ni nada, a Google no se la puedes devolver. Entonces,
a veces cuesta mucho estas formas de trabajar en leads, porque es lo que has dicho tú, o sea, conversiones a 5 euros puede enviarte 200, pero las de 30 euros son las que valen la pena. Entonces, no vale para nada enviar número de conversiones. Que allí también hay una cosa que una vez Alejandro Martín comentó, que eso está muy bien, pero cuando hay un call center detrás tienes, y esto Alberto también lo tenía, que es el coste, o sea, que en el CPL sumaba el CPL del coste del call center. Porque claro, no enviar leads tiene un coste Tiene un fijo. coste, totalmente. Claro, o sea, que entran muchas variaciones que tenemos que tener en cuenta también para justo esto, lo del... Mira, te voy a dar 2 métricas como curiosidad. El call center, una de las métricas que se mide es el contrato hora del comercial, cuántos contratos hace por hora, y la llamada hora, porque una llamada hora alta, es decir, que consuma muchas llamadas, significa que está peleando poco ese lead. Entonces, son 2 métricas por las que se miden a los comerciales. Y que entran dentro de la rentabilidad, en el cálculo de la rentabilidad, entran. Después, hay una parte que habla de mentalidad en el libro, pero no es tanto, por lo que yo he entendido, no es tanto la mentalidad mía como media buyer, sino la mentalidad que tengo que entender que tiene el usuario cuando va a Google. ¿Es así? Totalmente. Es así. Hablo de la intención de búsqueda. Hay que pensar siempre, o sea, no te puedes quedar solamente como intermediario entre el usuario y el negocio, como la plataforma, sino tienes que primero pensar cómo estás realizando la búsqueda del usuario, ponerte en sus zapatos, aunque a veces sea complicado, pero entender cuál es su intención de búsqueda, qué es lo que tiene, y sobre todo para darle justamente lo que está buscando. O sea, no significa que una intención versus otra tengas que darle el mismo producto. Tienes que darle diferentes productos según el comportamiento que veas. Es decir, ver, analizar, ponerte en la cabeza del usuario. Y esto no solamente para las campañas, sino a la hora de hacer el diseño de una landing page o CRO dentro de una landing page, saber cómo se va a comportar. Es decir, te pongo un ejemplo. Ahora estoy con una cuenta donde el cliente lo que quería era, que el cliente a todo esto es mi jefe actual, pero es otro negocio, donde, no, yo quiero que sea el usuario el que reserve la cita y que elija él la cita. Es de blancamiento dental. El blancamiento no sé cuánto. Y digo, le está dando al usuario el poder de decisión sin tener ni idea de que elija él el tipo de tratamiento, cuando igual no sabe ni lo que necesita. Ni lo que necesita. Ponle un formulario, un WhatsApp que te pregunte. No, pero es que yo quiero, para mí es mejor que reserve la cita él directamente. Ya, pero es que eso no es lo que quiere, ¿eh? No es lo que necesita. Tienes que entender lo que el usuario necesita para dárselo. Y luego ya si quieres, hemos llegado al punto de, oye, tiene los datos, cuando le lleve a la copy page, si quiere él que reserve. Pero ya tiene sus datos. Es lo más importante. Ya lo contactas y le solucionas sus problemas. Y es eso, en definitiva, es entender qué es lo que quiere el usuario. A veces es muy complicado porque cada uno es su madre, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y después hay una otra parte del libro, y ya te prometo que no le hago más spoilers a la gente del libro. Espero que recordaros que tenéis el enlace para comprarlo, ya está publicado. Bueno, solo se puede comprar en Amazon, no se puede comprar en grandes librerías, no sé por qué. Pues ¿Lo puedo entregar en mano? Claro, porque Javier es muy exclusivo y él no se quería vender. Él hace que solo sea disponible a partir de la vía que él quiere, como los buenos escritores. Y qué mejor que en mano. Y además, he de decir que esto no se hace con afán de recaudatorio, os lo juro, porque lo que da Amazon, o sea, esto se hace por amor al arte y por compartir también. Pero tampoco pasaría nada, que fuera con afán recaudatorio. Sí, pero es que os digo que Amazon no te vas a forrar con eso, vamos. Bueno, Javi. Igual tú sí. Ojalá, Dios te escuche. Hablas del tema de las expectativas del cliente, ¿no? De cómo gestionarlo, de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente no entiende PPC? O sea, para mí es mega importante esto, y es que no podemos pretender que el cliente entienda de PPC, porque si entendiera no estaríamos nosotros, lógicamente, lo harían ellos. Y lo segundo es el hablarle de forma aterrizada, nunca mejor dicho, es decir, hablarle haciéndole escuelita. O sea, no puedes hablarle con tecnicismo, no puedes hablarle con complicaciones, sino de manera muy sencilla y, como decía antes, con analogías, de forma que él llegue a entender lo que le estás queriendo explicar. Y sobre todo, tú haciéndote saber
que es que él no entiende. O sea, y decir muchas veces, pobrecito, si es que no entiende, tengo que explicarle bien porque tiene que entender cómo funciona. Muchas de las veces te dicen, oye, es que el otro día me pasaba también, es que me busco y no me encuentro. La jefa del call center. Y yo decía, Ese es el clásico. a saber Dios cuántas veces te has buscado ya para que no te muestre. O sea, ¿cuántas veces? Y a saber, o sea, esta es otra. Es que los comerciales están llamando al teléfono, están haciendo clic en el anuncio, y yo, pero que no, es que no. Tuvo que excluir. Que me la estáis liando. Que me la estáis liando. Es que llaman, clican y tuvo que excluir IPs porque si no te encarecían las campañas. Y al final es eso, es explicarle de manera muy... Primero de todo, entendiendo que él no tiene que saberlo y haciéndote saber que tienes que explicárselo de manera muy, muy sencillita, con ejemplos muy sencillos. Claro, yo Con datos. cuando trabajo con negocios locales, un buen ejemplo es hacer la comparación con el comercial tradicional. Decir, oye, tú antes, imagínate, eres una empresa de venta de farolas y para vender farolas pues tienes que contratar un comercial que va a otras empresas diciéndole, oye, yo tengo este tipo de farolas, ¿no? Pues eso te lo voy a hacer a través de Internet. Eso no quiere decir nada. A ti te van a llegar presupuestos como si contrataras a esa persona, pero a esa persona tú le das un folleto con la información, ¿no? Y él se la tiene que saber. Pues esa es la información que yo necesito para saber quién es el público al que tengo que ir, para saber qué oferta estamos... O sea, como lo que tú tienes como un producto que tú eres experto en eso, tú vas a saber pues el tipo de material con el que se hace, el tiempo que se tarda en instalar. Y yo tengo que darle el punto de vista de, vale, ¿cómo hago que eso sea atractivo a los ojos del comprador? Entonces, yo creo que una buena, como dices, Javier, que a mí también me encanta trabajar mucho con eso, con metáforas, ¿no? Pues ese es el decir, oye, el comparar tu servicio de media buying, de gestión de campañas de Google en este caso, con lo que sería el comercial tradicional. Y cómo tú vas a traerle probablemente mejor resultado con quizás una menor inversión que en equipo humano. Yo lo siento, pero con la comparación del caballo de Age of Empires, que va a ser el icono de este capítulo, nada puede, o sea, El algoritmo. esa imagen me ha quedado en la cabeza de por vida. Pero, a ver, pero luego hay un truco, realmente con lo que se exploraba en el Age of Empires era con el Viper azul. Ah, bueno, también. Bueno, yo utilizaba mucho la del caballo, ¿eh? O sea, el Mucho la caballo del era caballo. sin truco, ¿eh? Bueno, no vamos a discutir de Age of Empires porque os pego una paliza a todos. Pero escuchadme una cosa. Vamos a hacer un poco de off topic ahora al final, que es explicar un poco, Javier, cómo es esto de la autopublicación del libro, porque yo creo que quizás la gente tendrá curiosidad, porque no es que te haya venido Penguin Random House, una editorial Planeta, sino que tú te autopublicas todos tus libros. Explica brevemente cómo es esto para que la gente sepa, por si hay alguien que también le pica el gusanillo. Vale, la autopublicación básicamente es, bueno, cuando tú vas a publicar un libro tienes dos vías, o una editorial te lo compra, tú vas a presentárselo a una editorial y la editorial confía en ti. Este editorial te lo va a poner en todos los puntos a publicar, te lo va a poner en todos los puntos de venta. Eso, y luego tiene otra parte de si no quiere, bueno, puede quedarse con los derechos de autor incluso. Y luego tiene la otra parte de hay empresas que se dedican a la autopublicación, te cobran unos fees, te prometen ciertas cosas que pueden cumplirse o no, muchas veces por engatusarte. Oye, vas a estar en los puntos de venta del Corte Inglés, de Casa del Libro. Luego la realidad, a la hora de la verdad, es que sí, estás en la Casa del Libro y en el Corte Inglés, pero online. Y otra de las cosas es, para tú autopublicar con nosotros, tienes que pagar este fee y además asegurarme que me vas a comprar 300 libros, mínimo. Entonces, al final, el presupuesto se te va de madre. La facilidad es que ellos te lo hacen todo. Te hacen desde la corrección, te hacen la maquetación, te hacen el diseño de la portada, te hacen todo. Incluso subírtelo a tu canal de Amazon o hacerte publicidad si quieres. Ellos se encargan de todo. La otra parte de la autopublicación es yo me lo guiso, yo me lo como, yo me busco mi maquetador, me busco el diseñador gráfico para la portada, me saco mi ISBN online y lo subo a mi cuenta de KDP de Amazon. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? Pues me meto en Fiverr, me busco un freelance que se dedica a la maquetación, hago un meet con él, le explico, oye, cuál es el objetivo, de qué va el libro, cómo veo yo por dónde van los derroteros, le dejo trabajar y la verdad es que, o sea, ha habido pocas correcciones cuando le das buen input. Esto es como los prompts, cuando le das una buena información a esa persona, oye, el trabajo lo hacen, son profesionales de esto y lo hacen muy bien. O sea, tienes que hacer un poquito de ajustes. Cuando te entregan los documentos, te entregan unos PDF y un archivo de KDP, los subes a tu biblioteca de KDP y lo pones a la venta. O sea, esto es cuestión de
pues, o sea, el subirlo es cuestión de 10 minutos. Te lo revisan y se pone a la venta. Luego ya, si quieres entrar a jugar, pues te montas tu campañita en Amazon para promocionarlo y listo. No tiene más, o sea, es bastante sencillo el proceso. Javier, a la gente que se compre el libro físico, ¿le prometes que si lo llevan al Fest, se lo firmarás? Oh, prometidísimo. Por supuesto. Y además con dedicatoria especial a cada uno. Nada de... Edición limitada. edición limitada. Nada de, espero que te guste mucho. No. Le mirarás a los ojos y le compondrás una dedicatoria única. Por supuesto que sí. Ya sabéis, las entradas... Tiraré de creatividad. Como hemos dicho al principio del episodio, las entradas están a la venta para el 25 de octubre en Madrid y allí podréis llevar el libro físico. Yo lo tengo en Kindle, no me firmarás el Kindle porque entonces no podría leer otro libro, pero me firmas un folio. O sea, siempre... Te firmo el Kindle. ¿Me firma? No, sí, pero no, me interesa leerme. Bueno, me puedes firmar el Kindle por detrás. Pero bueno. Te lo llevo impreso. Que sepáis eso, también, que podéis comprarlo no solo en libro físico, sino también en Kindle. Javier, ¿se nos olvida alguna cosa, señor escritor? Pues nada, decir, bueno, para cerrar un poco también, decir que soy consciente desde que el momento que escribes un libro o publicas algo, estás expuesto a la crítica, tanto, oye, a veces positiva, a veces constructiva. Sé de buena tinta que, oye, va a haber críticas, oye, positivas y no tanto, pero yo lo único que espero es que aquel que lo haya leído al menos extraiga algo de esto y que sepa que es una forma de pensar, es la forma en la que yo veo las cosas y que no sabemos que esto no es una ciencia escrita, o sea, no es, cada uno lo ve de una forma, cada uno que sepa que esto no es algo que yo lo diga a rajatabla, que esto es así, sino que esto es la forma en la que tengo que ver las cosas, pero que estoy abierto siempre a nuevas formas de hacer las cosas, a explorar nuevas rutas, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero decir. Pues nada más que añadir, os animamos a comprar el libro, os dejamos aquí el enlace en las notas del episodio. Y un placer tenerte, Javi, por aquí. Siempre es un placer cuando apareces. Un placer para mí y muy agradecido por la oportunidad. Aquí lo bueno que controlamos nosotros los tiempos, no como en los eventos del Fest, que si no te decimos nada todavía estás allí arriba del escenario hablando. Como Melody, que casi se cansa el escenario. Y nada, a todos los que nos habéis escuchado, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado lo que hemos estado hablando hoy. Como siempre deciros que si nos ayudáis a hacer esto más grande, lo podéis hacer compartiendo el episodio, viniendo al Fest ahora que hemos ya sacado las entradas, dejándonos comentarios en YouTube, en Spotify, donde sea. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Adiós. Adiós. Aprendiendo a volar, sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa. Rendirse en realidad no fue fácil y el display no es solo para branding. Una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir, Albert les da un beso. Buen rollo y
saber lo mismo que Enrique del Valle. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo